Gracias por tener esa energía para prestar parte de vuestro valioso tiempo a este acto. Al resto de los participantes os doy las gracias también porque la mayor parte de vosotros habéis venido desde distintos puntos de España y eso es importante ponerlo en el contexto porque lo que aquí vamos a compartir no es algo local, sino es algo realmente a nivel internacional. Las personas que nos están siguiendo por streaming, también darles las gracias, pedirles disculpas porque el aforo era limitado, necesariamente limitado, para poder hacer la parte más interactiva que después y a lo largo de esta jornada tendrá lugar. Aún así, vosotros también tendréis ocasión de hacer un seguimiento de lo que los demás están viviendo. Bien, ¿qué significa un evento en el que se presenta un primer colegio, un primer campus, que no solamente es un colegio, el colegio forma parte de ese campus, en el metaverso educativo? Para empezar, todos hemos oído hablar del metaverso. Mi primera experiencia con el metaverso fue dramática y lo tengo que admitir. Me invitaron a dar una conferencia para un país latinoamericano en el que iban a asistir, yo daba la conferencia principal, la de apertura, iban a asistir varios miles de personas. Y entonces, esto iba a tener lugar en un metaverso donde yo podía elegir un avatar, es decir, una identidad en la que me vestía de la manera que yo quisiera y participaba con los asistentes. Tenía 3 pantallas. En una se me veía a mí, en lo que yo estaba grabando directamente, y en las otras 2 tenía la posibilidad de meter vídeos y meter una presentación. Aquello funcionaba muy bien, salvo por el hecho de que yo, cada 2 por 3, con mi avatar, no sé qué es lo que hacía, pero aparecía en el jardín. Era un espacio físico con el que yo estaba interactuando y yo no entendí jamás cuál era la diferencia de lo que yo había estado haciendo hasta ahora con distintas tecnologías y lo que estaba sucediendo allí. Obviamente, cada vez que mi avatar, se escapaba al jardín, venían 2 avatares, me recogían y me volvían a colocar en mi sitio, en el escenario. Aquello fue un tormento. Cuando terminé, tengo que reconocer que en lágrima viva, porque todo el mundo fue muy generoso y me aplaudieron y me hicieron preguntas, pero yo me sentí fatal, ¿vale? Porque hay conferencias y conferencias. Yo me sentí fatal. Bueno, fueron muy generosos conmigo, pero desde luego decidí que algo tenía que hacer al respecto. Entonces empecé a interesarme por el por el metaverso. Y me empecé a encontrar con los problemas que tiene todo el mundo cuando empieza a hablar de metaverso. Y es, ¿esto qué es? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me enseña? ¿Cómo aprendo a moverme en el metaverso? Y conseguí, a través de una amiga mía, que está muy metida porque ella es la directora de Facebook en España, conseguí la clave. Me dijo, olvídate, tienes que hablar con la gente que realmente está ahí. Y empecé a ponerme en manos de mis profesores que tenían más o menos la edad de mis alumnos. Y me dijo, acostúmbrate a ir a clase con gente con rastas, con una vida completamente diferente a la tuya. Y así me he pasado un año aprendiendo de ellos. Después lo rematé con una formación mucho más formal en el mundo tecnológico, con Singular, y allí fue donde realmente descubrí cuál podía ser la dimensión de este nuevo medio para la educación. Siendo un lugar en el que las personas interactúan entre ellas y con objetos, la educación tiene una singularidad que no puede salvarse. Y es que no es un sector más, no es como en el arte, donde metaverso está realmente funcionando muy bien, no es como el sector bancario, donde tampoco hay barreras, y tampoco como el sector del ocio. Uno no puede tener alumnos menores de edad que no estén protegidos de que al lado pueda haber una discoteca, porque el tránsito en un espacio, en un universo virtual, es el mismo que en el universo real. Y la posibilidad de meterte en problemas también. Sí, por eso hoy, durante la segunda parte de la jornada, vamos a hablar de ética, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de seguridad jurídica, vamos a hablar también de criptomonedas, vamos a hablar de todas esas cosas que configuran ese espacio. ¿Qué es entonces o cuál es entonces la característica fundamental de Educaverso, de un metaverso exclusivamente educativo? Primero, que es solamente para centros educativos y educadores. Segundo,
que se garantiza la identidad de cada uno de los usuarios, sin perder todas las características de flexibilidad. Tercero, que además, en todo momento, los que van a crear la constitución de ese nuevo mundo van a ser aquellas personas que forman parte y que, digamos, han comprado su parcela y han edificado su parcela en ese lugar que es el metaverso educativo, Educaverso. Eso significa que las leyes, las normas, la regulación de lo que allí suceda tendrá dos niveles. Uno será el de la implantación, digamos, o regulación del espacio físico. Por eso en nuestro equipo hay una persona que es un arquitecto urbanista, porque hay que hacer el plan de ordenación urbana. El plan general de ordenación urbana de este Educaverso determinará cómo van a estar constituidas esas calles, esos barrios, esas regiones en las que vamos a estar los centros educativos. ¿Vamos a querer que solamente en un lado estén los centros públicos y en el otro lado aislado los centros privados? ¿O nuestra filosofía es de que tanto centros más pequeños como centros más mayores, más grandes, más amplios puedan convivir? De ahí el concepto de campus. El Colegio Internacional Torrequebrada, en este caso, está integrado en un campus de 36.000 metros cuadrados. Eso significa que en ese campus tiene cabida no solamente para el propio centro, sino para también un instituto internacional de educación reglada y no reglada para el desarrollo sostenible, vinculado a CIFAL UNITAR Málaga. También tiene un espacio destinado a la Escuela de Formación Profesional del campus que actualmente tiene la Liga y la NBA en Madrid. También tiene un espacio destinado a la Escuela de Formación Profesional que irá orientada a los objetivos sostenibles, tanto aquí en España como a nivel internacional, con programas internacionales del bachillerato internacional. Es decir, la amplitud del espacio dará cabida al público que va a acoger. La organización de esos espacios tendrá mucho que ver con los usuarios y los usuarios tenemos cuerpo físico. Muy especialmente aquellos usuarios que de manera intuitiva ya forman parte de ese espacio mucho más amplio que es ese espacio virtual o tecnológico. La percepción del ser humano todavía, aunque luego nos hablará David Vivancos de otras evoluciones, todavía sigue siendo muy similar a la de aquellos homínidos con los que nosotros empezamos a hacer bifaces para construir nuestras armas. Cuando nos sentimos, cuando percibimos un espacio, lo hacemos con nuestros sentidos. De ahí la importancia que ahora mismo la tecnología de la que disponemos refleje muy bien ese sentido tridimensional, pero también de que los espacios en los que va a tener parte de esta educación refleje el sentido institucional de la academia. No podemos pensar que nuestros alumnos van a aprender bien en espacios construidos como si fueran el Second Life o construidos a bases de piezas de Lego. Las instituciones educativas tenemos una responsabilidad mucho mayor. Además, tenemos que velar por la seguridad de nuestros alumnos, la seguridad de las personas que forman parte de la docencia de esas instituciones y de sus familias. Esa seguridad y esos derechos hay que ponerlos en primer lugar y también por eso hoy nos acompaña Almudena de la Mata, que es experta en esa seguridad jurídica en el metaverso. También estará Idoia, que nos hablará de la ética, de qué manera vamos a construir esa normativa interna, los educadores, de ese espacio en el metaverso que va a ser exclusivamente educativo. ¿Vamos a mojarnos en asuntos en los que vamos a poner límites o vamos a simplemente dejar que cada uno en su casa haga lo que sea? ¿Lo hacemos realmente en la vida real cuando oímos gritos en la casa de al lado? ¿O llamamos y avisamos que ahí está pasando algo inadecuado? La amplitud y la capacidad que tenemos de crear un nuevo mundo donde la flexibilización de la educación y donde la flexibilización de los aprendizajes y la personalización
para ayudar a los alumnos a tener una trascendencia o a obtener una trascendencia mayor de su experiencia durante el tiempo de educación obligatoria, que son 15 años de su vida, es fundamental. Tenemos una oportunidad de que esa experiencia, que no va a ser exclusivamente, no es exclusiva ni excluyente del metaverso, es una experiencia híbrida en la que en los colegios, en las comunidades, demos cabida a ese bienestar, a ese acogimiento, a ese alineamiento de hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad y hacia dónde vamos a ayudar a esos alumnos a integrarse y adaptarse en el mundo laboral y profesional que viene. La personalización en la docencia no siempre es posible en el día a día, en parte por la normativa y en parte también por la propia estructura de nuestros centros educativos. El metaverso va a venir a coadyuvar para que eso sea posible y que sea posible volando un poco, sí, debajo del radar, porque ningún cambio se puede operar solamente haciendo lo que ya está descrito. Acordaros de Ford diciendo que no existiría el coche si solamente hubiéramos agregado caballos a aquel carro. Hay veces que el cambio de paradigma significa atreverse a hacer algo diferente. Prototipar es tener el atrevimiento de llevar todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje desde mi propia primera experiencia frustrante en el metaverso hasta el día de hoy, llevar todo ese aprendizaje a una experiencia posible. No es tener la egolatría de decir somos el único y el primer colegio en el metaverso. El primero sí, pero este colegio irá evolucionando y nos pillará a los educadores en primera línea tomando nota de aquellas cosas que fallan y aquellas cosas que se pueden hacer mejor. La invitación es a todos vosotros para que compartáis de nuestra primera experiencia nuestros logros y nuestras dificultades e invitaros a formar parte de ese primer barrio en el que vamos a estar construyendo esas normas con las que vamos a convivir en el futuro, en el metaverso. Dicen, quien sabe de esto, que en 5 años ya no tendremos móviles. Dicen, quien sabe de esto, que las gafas de realidad virtual, que las vais a probar y vais a tener ocasión de probarlas hoy, en este espacio, y ahora lo va a explicar mucho mejor José Picó y Fernando de Educa 360 con Adriano, en este espacio van a estar sucediendo cosas reales y cosas en ese metaverso con otros alumnos, en el mismo espacio. Pues dicen que las gafas se van a simplificar hasta este punto. Y que eso no es que lo estemos inventando ahora, sino que esto ya existe. Y que ahora el problema que tienen es el estocaje de teléfonos, que ya sabemos que está evolucionado. Si eso es así, lo que no puede ser es que nuestros colegios sigan siendo exclusivamente, que también hacemos cosas muy bien hechas, exclusivamente lo que son. Y lo digo por lo siguiente. En la medida que el tiempo se ha ido acelerando, y con esto termino ya, para dar paso a los demás, en la medida que el tiempo, la evolución de nuestra sociedad, de nuestros ancestros, ha ido evolucionando, las cosas se van precipitando mucho más rápidamente. Si un romano del siglo I viniera de nuevo a la Tierra 10 siglos después, podría sobrevivir, entendería más o menos los medios de transporte, la forma en la que se cocina, no hablaría probablemente el mismo idioma, pero entendería más o menos lo que está pasando. Si una persona de tan solo hace 2 siglos atrás, que es cuando se configuraron los colegios tal y como los conocemos, si una persona de principios del siglo XIX se trasladara al siglo actual, al año actual en el que estamos, no entendería nada. Se convertiría en un indigente, literalmente, porque no podría ni siquiera comprar comida en el supermercado, no entendería lo que está pasando ahí. No entendería los coches. Viene de un mundo en el que no había ni agua corriente ni electricidad en las casas. Y sin embargo, podría tener el atrevimiento de solicitar un puesto de trabajo en muchos de nuestros colegios.
porque al llegar al colegio reconocería exactamente lo que es un centro escolar y quizás se podría postular para enseñar a leer y a escribir, quizás incluso con éxito. Y esto nos debería hacer pensar, junto con un estudio reciente del Ministerio de Educación finlandés, en el que dice que el 70% de los aprendizajes, el 70%, y esto le tengo que dar las gracias a Maripé, que está allí, directora del Bachillerato Internacional para España y Latinoamérica, también Portugal, el 70% de los aprendizajes que reciben nuestros alumnos procede de mundos no formales. 70%. Del 30% restante, el 20% lo reciben de esas clases extraescolares o actividades en las que ellos voluntariamente se inscriben. Y solo el 10% de lo que están aprendiendo lo reciben a través de los colegios o la formación reglada tradicional. Nos están comiendo el espacio que corresponde a los educadores. Y si queremos que nuestras sociedades las construyan personas que no son educadores, aunque sí son aventajados y capaces de generar esa atracción en el alumno, pues entonces no tenemos que hacer nada. Pero si queremos ser parte de esa ecuación, nos tenemos que poner las pilas y empezar a ocupar ese espacio, que realmente es donde se está produciendo el aprendizaje. Y ese es el contexto en el que se produce esta jornada y esta sesión. Y por eso os doy las gracias, porque no es lo mismo empezar una cosa, por mucho que lo empiece uno, solo, aunque le ponga muchas ganas y mucha fe, que hacerlo acompañado por expertos, acompañada por autoridades y acompañada por miembros de la comunidad educativa que os dejáis la piel. Tenemos representación de la Fundación Bertelsmann, tenemos representación de COTEC, tenemos representación de casi todas las grandes instituciones que tienen mucho que decir en la educación de este país, aquí presentes, y perdonad a aquellos que no os he mencionado. Gracias de corazón y pa'lante, con una P y una apóstrofe, porque no hay otra forma. Bien.